Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Robert Lunsky y esto es La Revista al Aire por 91.3 FM Radio WBKR Vassar College y por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Y hoy vamos a tener un programa un poco distinto donde vamos a ir cambiando el orden, pero ya saben que en matemática el orden de los factores no afecta el producto, así que el programa va a estar en su integridad, pero con algunos cambios. Caro se nos va a ir conectando un poco más adelante, pero ya tenemos aquí con nosotros a la invitada del día de hoy, a quien le doy la bienvenida por primera vez a nuestro programa La Revista al Aire. Bienvenida, Sandra Marino. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Rob? Un gusto tenerte aquí en el programa. Y Sandra es la primera vez que está con nosotros y les recordamos a todos que también nos pueden seguir en vídeo por nuestro canal de YouTube. Y Sandra está con nosotros porque en la revista de el mes de noviembre, en la sección Mundo Nómada, estamos hablando de el mercado de las ranas. Y Sandra Marina es la propietaria del mercado de las ranas y es una persona que también es una viajera que ha recorrido el mundo como mochilera. Y por eso es que aprovechamos a tenerla en el programa para que nos cuente un poco esto del mercado de las ranas. ¿Qué es el mercado de las ranas, Sandra? Bueno, es un bistró de barrio, como suelo llamarlo ahora en la actualidad. Eh, es un restaurante pequeño, eh, de 4 mesas, que está instalado en el barrio de Parque Patricios, que viene a ser el sur de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Y bueno, hace 7 años ya que lo estoy trabajando. Eh, Cuando vos decís la propietaria, es como que no me cierra mucho esa definición. Pero bueno, sí, entiendo que se refiere al hecho de que, bueno, de que soy la que está a cargo de todo eso. Lo creé, lo sostengo, lo construyo cada día. Si eso es ser propietaria de mi restaurante, bueno, soy la propietaria. Qué lindo eso. Me gusta. ¿Y cómo te definirías con respecto al local? Bueno, me defino como la cocinera. En otras partes del mundo se suele denominar la chef. Hay toda una controversia entre cocinero, chef. Pareciera que chef tiene una categoría superior, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ser un chef es alguien que maneja un equipo de gente, se entiende, dentro de una cocina. Y la particularidad de mi restaurante es que yo trabajo sola, no tengo ningún equipo. Entonces ahí
me quedó como esa duda. Luego, reflexionando, me di cuenta, bueno, esos son puras definiciones de las cuales uno puede correrse tranquilamente y crear nuevas formas de definirnos. Claro, Eh, eso es interesante como para no el estar definido, idioma ¿verdad? de este Eh, país, sí, Sandra, sí, es importante destacar que, que cuando uno dice soy la cocinera o soy la chef, estás invitando a que el otro se dé cuenta que vos sos la que está haciendo todo. ¿Se entiende? claro. Porque volviendo a la definición de propietaria, podría ser que, bueno, que yo soy la que gestiono el lugar, pero quien trabaja, quien hace la comida, pone un plato, es otra gente. Te entiendo, no, pero vos sos la empresa, vos sos Y, el local y sos en vos. realidad, definición, claro, apunta a que quien momento se está escuchando o lee la nota, entienden que yo soy la que hago, la que te recibo, la que te cocino, la que te pongo el plato, la que te cobro, la que te doy la bienvenida, la que una vez que te serví para charlar un rato. Claro que sí. Y Sandra, antes de abrir el mercado de las ranas, eh, viajaste por el mundo. ¿En algún momento de tu vida decidiste que querías conocer otras regiones, otros países? Contanos un poquito de eso y luego volvemos al local. Pero contanos de tus viajes y algunas cosas que hayas aprendido a través de los viajes. Y les quiero aclarar a los que nos están siguiendo que yo la conocí a Sandra cuando con mi hija y una tía segunda fuimos al local a comer y es realmente fabulosa. La comida es excelente. Muy, muy rica, muy, muy sabrosa, pero es todo el local, todo el ambiente y sobre todo la presencia de Sandra, que se une a los comensales, si esa es la intención, en nuestro caso se dio así, se une naturalmente a los comensales en conversaciones muy, muy interesantes. Pero antes de eso, háblanos un poco de la Sandra mochilera. Bueno, eso comenzó en el año 1981, o sea, imagínate, estamos hablando de casi más de 40 años atrás, eh, como una curiosidad de, de conocer a algunos países del continente europeo. Eh, Obviamente que ahí era muy joven y muy lejos estaba este proyecto, ¿no? De convertirme en cocinera, pero de alguna forma siempre eh, me abrí a los viajes intentando absorber eh, la cultura de cada lugar y eso eh, se daba en el día a día, en las vivencias, en las experiencias que se fueron abriendo a vivir, en trabajar en distintos lugares, especialmente en la recolección de frutas. eh, y la cosa siempre estuvo eh, siendo iba conociendo, ¿no? Eh, Hoy en día puedo decir que inclusive de, desde hace todos esos años atrás, eh, recuerdo
comidas que he probado en casa de gente en Grecia, en Italia, en España, eh, hasta en Marruecos, eh, y, y de alguna forma me han marcado, ¿no? O sea, casi intuitivamente, ¿no? Sin quererlo. Eh, y bueno, luego de 3 años regresé a mi país, eh, Y un aclaremos poco que cuando Sandra habla de con la su país curiosidad es en de, Argentina, donde Sandra está es actualmente. Argentina, sí, sí, Buenos Aires inclusive. Eh, Cuando regresé, la curiosidad me guió para querer conocer eh, Latinoamérica. Eh, Tampoco fue muy ambiciosa esa curiosidad y terminé quedándome con Brasil, que Brasil es un país enorme, lleno de matices y, y la verdad que si querés conocerlo a fondo, te puede llevar toda una vida, ¿no? Así que bueno, entre idas y vueltas, fui yendo y viniendo a Brasil en diferentes momentos hasta que eh, ahí sí, nuevamente con toda la curiosidad de conocer un lugar muy particular dentro de Brasil, eh, eh, particularmente eh, con el dato de ser una de las ciudades con mayor población negra que hay en Brasil. Y nuevamente eh, me quedé 3 años. Eh, Allí tuve a mi hijo y eso fue también un hito muy importante para mi vida, ¿no? Eh, Luego de, ya en la década del 90, vuelvo a regresar a mi país, ya con mi hijo, sola, y, y bueno, y después ya por una década fácil o 15 años, no volví a moverme. Un poco tenía que ver con el momento de maternar y de estar eh, más al cuidado y a disposición de la crianza de mi hijo, ¿no? Eh, Bien. y ya de grande volví a ir a Europa, ya no de mochilera, porque bueno, ya tenía casi 50 años y bueno, las cosas a uno le cambian, ¿no? Eh, lo cual no quiere decir que el espíritu aventurero había sido, había mermado, ¿no? Uno busca distintas formas de abordar los lugares, formas que te resulten un poco más cómodas para cada etapa de la vida, ¿no? Eh, y el año pasado, finalmente, eh, tomé la decisión yo creo que una de las aventuras más riesgosas que tuve a lo largo de mi vida, que fue irme a París a buscar tener una experiencia en cocina francesa, pero no haciendo un curso. Yo quería meterme adentro de algún restaurante parisino para aprender eh, lo que considero de los grandes dentro de la gastronomía mundial, ¿no? Eh, sin desmerecer ninguna gastronomía de otros países, porque todos los países tienen lo suyo, su encanto, su magia dentro de su gastronomía, ¿no?
pero para mí era muy importante conocer eh, algo que tenía que ver como la base de grandes técnicas, la base de- del profesionalismo, ¿no? Dentro de la gastronomía. Y bueno, me mandé también con limitaciones, especialmente de tipo económico, contando con la generosidad de un amigo argentino que me brindó un lugar para vivir, eso fue fundamental, y ahí me aventuré a intentar insertarme en un mundo de otro idioma que no manejaba para nada bien, pero bueno, eh, esa traba nunca me fue demasiado importante para mí, ¿no? Siempre me las arreglo para hablar otros idiomas, aún sin mucho conocimiento. Y Y, y Sandra, finalmente, Sandra, si tuvieras que resumir en un pensamiento, en una afirmación, eh, ¿cuál sería o qué sería en tu caso que has recorrido el mundo de distintas maneras, pero siempre buscando vivenciar la cultura del lugar y compartir con la gente local, porque tus viajes no fueron de ir a conocer monumentos o no. antigüedades o todo eso, sino de mezclarte y convivir con la cultura local? ¿Qué es lo que más rescatas de todos esos viajes que has hecho? Bueno, por un lado, eh, haberme encontrado a mí misma como una aventurera. Eso siempre me definió. Y, y a pesar eh, de no haber estado en constantes viajes permanentemente, siempre todo lo que hice lo hice con el mismo espíritu, ¿no? El de aventurar nuevas cosas. Eh, yo creo que eso es lo que más me define. Y de alguna forma, eso es lo que también me permitió siempre encontrar los caminos para integrarme con la gente local, ¿no? Que fue la que me mostró la esencia de esos lugares. ¿Y algún lugar en particular que te haya marcado así más que otros en tu vida o todos No, te dieron algo? cada uno, cada uno, cada uno aportó un montón, cada uno. Eh, Tampoco es que, que recorrí todo el mundo. Eh, Me quedé con algunos sitios, eh, pero, pero cada uno fue parte de experiencias de vida que me fueron constituyendo en lo que soy hoy, ¿no? Claro. O sea, soy un cúmulo de experiencias, más que de títulos. Claro, y entonces ahora sí vamos llegando a donde nos contabas antes, tu regreso a la Argentina y con esa idea de formar, de comenzar este local, el Mercado de las Ranas. Cuéntanos un Bueno, poco. eso en realidad llegó muy tardíamente. A mí me encontró con eh, casi 60 años de vida. Eh, pero, pero bienvenido sea, ¿no? Eh, un poco tuvo que ver un poco también una cuestión eh, laboral, ¿no? De tener que inventarme
una forma de vida para tener ingresos. Bueno, más o menos todos saben que acá en la Argentina siempre estamos teniendo muchas crisis económicas y eso nos obliga a los argentinos a tener que tener, además si sos jubilado, otro trabajo, porque no nos alcanza para vivir. Eh, y ahí ya hacía un tiempo que venía vendiendo comida en forma eh, de entrega, ¿no? A domicilio y, y, y me di cuenta que era una actividad que me traía muchas satisfacciones, el cocinar, el crear, la libertad de poder decidir, preparo esto, preparo lo otro, eso me daba mucha libertad. Y bueno, y donde recibir gente. Así que el mercado de las ranas tuvo ese origen. Un poco por ese motivo busqué un lugar pequeño, eh, porque bueno, no tenía los medios necesarios para poder desarrollar el gran emprendimiento. Yo quería un lugar pequeño donde poder cocinar y recibir gente. Ese fue el principal motor. Y el nombre, Mercado de las Ranas, ¿de dónde viene? Bueno, viene un poco de esto de mi curiosidad siempre de, de, de alguna forma eh, articular con con una tarea, con una actividad, algo cultural, ¿no? Eh, entonces, yo escuchaba que algunos decir que andaba el barrio de las ranas y como a mí me gusta mucho el concepto de mercado, o sea, de hecho, siempre que viajé, uno de los principales lugares para visitar son los mercados, toda la esencia de los lugares, ¿no? Y, y- y, mm, entonces, con el nombre, ese nombre popular que recibía el barrio en la antigüedad. Por eso se llama Mercado de las Ranas. Y convengamos que el nombre, más allá del nombre, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando la primera vez que escuché de tu local o leí algo que había salido en una publicación anteriormente, es que todo lo que preparás lo haces en el momento. Lo haces de entrada, no es como en los Bueno, restaurantes donde tenés todas las preparaciones ya hechas de antemano. Por supuesto, lo básico puede estar, pero toda la comida se prepara en el momento. tal cual, claro. Sí, es como una combinación entre eh, comida de larga cocción, esas son las comidas que tengo que tener preparadas de antemano. Eh, en eso entrarían los tucos, los estofados, los guisos, eso es todo larga cocción. Respetando más que las recetas, las tradiciones, ¿no? De cómo se cocina. O sea, una boloñesa, mínimo 3 horas a fuego lento, los guisos lo mismo, una carne adobada
5 horas en el horno, y después todo lo demás sí es lo que vos decís que se prepara en el momento. O como hoy diría, ya habiendo tenido esta pequeña, corta experiencia en cocina en París, eh, lo que sería la mise en place, el montar el plato. Entonces ahí viene la otra etapa, que es la de algunas cosas se preparan en el momento y se combina con lo que ya está hecho de larga cocción. Y así termina teniendo un resultado, como vos un poco describías antes, una comida súper sabrosa, eh, con un criterio de equilibrio en el plato, eh, y de alguna forma siempre respetando esto de la comida casera, hecho como en casa, ¿no? Sí, y les quiero contar algo interesante que no muchas veces uno se encuentra, sobre todo considerando como Sandra nos contaba que el local es muy pequeño, es un local para unos 10 comensales, más o menos, ¿verdad, Sandra? 4 mesas, 5 mesas. Y 4 mesas que se puede transformar en 10 cubiertos, más o menos, Exacto. por vez, ¿no? Entonces íbamos a ir ahí con mi hija y llamamos por teléfono o ella llamó para hacer una reserva el día anterior y hizo la reserva porque sabíamos que el lugar era pequeño para, creo que era las 13 horas o la 1 de la tarde. Y por esas cosas del tráfico de Buenos Aires, no calculando bien las distancias de donde veníamos, se nos estaba haciendo más tarde y veíamos que no íbamos a llegar y dijimos, pucha, no nos van a esperar porque un local tan pequeño. Y mi hija llamó, habló contigo, Sandra, y te dijo, estamos yendo para allá, por favor. Y vos nos dijiste, sí, pero seguro que van a venir. Y le dijimos, sí. Y llegamos prácticamente como a la 1:30, si no mal no me equivoco, ¿verdad? Y Sandra nos guardó el lugar, es decir, en un lugar pequeño donde generalmente si no estás al minuto, te esperarán 3 minutos, 5 minutos, y después esa mesa va para otro comensal que de golpe viene para asegurarse el espacio. Pero Sandra nos esperó. Eh, y eso es algo que yo recuerdo de ese lugar. Y también, no sé si vos te recordarás, ¿qué es lo que comimos? ¿Vos te recordás eso? ¿Podés Sé recordar? que, sí, sé que ese día, bueno, ese día y casi que hasta el día de hoy lo sigo repitiendo porque de repente descubrí un plato que me encantó, cómo salía, y me di cuenta que a pesar de lo que representaba, que era un guiso de legumbres, la gente lo empezó con una carne de cerdo asada. Después no sé si alguien comió otra cosa, no sé si era el pernil de cerdo con verduras, a la manteca. Ahí en ese plato hago una fusión entre lo que es un pernil asado al horno, eh, con con un complemento de la cocina francesa, totalmente. A ver, vamos a compartirlo para quienes nos siguen aquí por el canal de YouTube. Acá tenés Ahí está. uno de los platos. Contanos, ¿qué es este plato tan exquisito? Bueno, entiendo que eso, no sé si es el pernil o es el mismo pechito de cerdo asado, que lo acompaño con una guarnición de arroz basmati, un arroz que tengo incorporado en mi menú ya desde hace más de un año. eh, o sea, es un arroz eh, que
para los que lo conocen, es de origen hindú o pakistaní. Acá viene, eh, o sea, es un arroz importado, no se produce acá. Eso lo hace un poco más caro del arroz eh, se, que se cultiva localmente, pero para mí vale la pena trabajarlo. Me parece súper rico, súper sabroso, grano largo, suelto. Sí. eh, Luego lo acompaño con verduras de estación. En ese momento todavía había repollitos de Bruselas, ya habían aparecido los primeros espárragos, por eso se ve el espárrago ahí, y algunas hojas tipo hecho a la manteca. Eso es lo que yo digo, el montaje del plato, ¿no? Si bien Y el estofado o la carne está cocinada anteriormente porque lleva larga cocción, el resto se prepara en el momento. Y ese es el El pan plato es que yo casero tuve. también. Ese es el plato que yo tuve y que vi cómo lo terminabas de preparar, Bien, porque si te acordás, vos estabas en la cocina sí, preparando te nuestros metiste en la platos cocina, y sí, yo me metí ahí de cocina y empezamos a sí, conversar mientras vos terminabas la preparación. Y hay un vídeo muy interesante en la sí. revista del mes de Incluso, noviembre de Sandra hablando conmigo mientras ella está cocinando ahí. Y el pan casero ya ni que hablar. sí, Y acá también tengo la imagen del otro inclusive, plato que preparaste para nosotros. sí. Qué es este plato para los que nos están viendo por YouTube? Bueno, ese es el guiso de poroto moon, que cada vez que lo sirvo tiene alguna versión renovada, y eso tiene mucho que ver con lo que tengo ese día para agregarle, o las verduras de estación que voy encontrando. En ese caso le había puesto en el centro unas hojas de kale, que ahora, por ejemplo, no estoy encontrando más. Tenía choclo, eh, y, eh, y bueno, y el guiso ya está hecho de antemano también. Eh, Siempre trato de tener un guiso de legumbres, porque también en mi restaurante incluyo los que comen vegano o vegetariano. Entonces, los guisos siempre respetan un poco esa línea de alimentación, y cuando viene alguien que come carne, le agrego un pedazo de carne al horno para complementar. Y Claro. además hay otra característica mía, que eso tiene que ver con esto que decías vos de antes, de respetar al que me llamó y me dijo que venía a comer y le guardo el lugar. Primero es un principio de humanidad, o sea, si vos me estás reservando y tuviste algún retraso, no por eso te voy a dejar sin la mesa, porque me interesa tu disposición de haber llamado, haber reservado, haber elegido mi lugar para venir a almorzar o a cenar. Eso es humanidad, es así. Y yo elijo moverme en el mundo de esa forma. Eh, y después, la Y otra eso se característica, nota muchísimo y les quiero decir a todos los que nos están escuchando y le damos la bienvenida también a Caro que está conectada por audio con nosotros ahora, ya nos va a decir si nos escucha, que humanidad es lo que uno encuentra visitando el mercado de las ranas y conociendo a Sandra, esa humanidad que tantas veces está un poco alejada en el mundo habitual en el que vivimos. tal cual. Tal cual. O en el mundo donde todo está tan mercantilizado, ¿no?
O sea, mi lugar no es un, obviamente, yo tengo que vender comida para poder sostener toda la estructura, ¿no? Y poder vivir, pero, pero eso puede ir también de la mano de poder recibir a la gente amablemente, eh, compartir con ellos el rato que estén pasando por mi espacio. Eh, y otra cosa que, de lo cual me jacto eh, casi orgullosamente, es que siempre le pregunto al comensal, ¿te gusta esto? ¿Querés que te agregue esta verdura que tengo? Porque hay personas que por ahí no son de comer de todo. eh, y, y de repente esa comunicación con el que viene a comer, a mí me parece fundamental, porque va más allá de si se me encarece el plato o no, sino de establecer un vínculo, ¿no? Con esa persona y que su experiencia de sentarse a comer sea lo más satisfactoria posible. Claro, qué bonito eso, así es. Y Sandra, creo que ya es hora para todos los que nos están escuchando que les comentes y que nos digas a todos cuál es la dirección de, el mercado de las ranas. ¿Dónde está ubicado? ¿La calle, el número? La calle es Esteban de Luca, eh, 2267, si no me equivoco, es casi llegando a la avenida Caseros, que es la avenida principal del barrio de Parque Patricios. Les vuelvo a decir, en la zona sur de la capital de la ciudad de Buenos Aires, también llamado Distrito Tecnológico hoy en día. Eh, y estoy en las redes, en Instagram, como Mercado de las Ranas.ba, lo cual indica que es de Buenos Aires. Y también estoy en Google Maps como Mercado de las Ranas. Así. En ambos lugares está la información. Mi Entonces, teléfono para llamarme y hacer la reserva. Entonces, en Instagram, para los que no se vayan a acordar o no tienen la lapicera a mano para anotar en este momento, como Mercado de las Ranas.ba, pero en la calle Esteban de Luca, casi esquina Caseros, 2267, Sí, por ahí. Es muy sí. chiquitito, tienen que prestar atención, pero es, una vez que lo ven, es inconfundible. Danos el número de teléfono si alguien te quiere llamar. ¿Cuál sería el número de teléfono? De Argentina es, y de la ciudad de Buenos Aires es el 11 68 19 15 60. Y llamando desde el exterior sería Y hay el que poner el código del 54 54. Y 911 el 11 es del, exacto, el 911. y luego otra vez el número que es nuevamente. 11, que es el código de, de la ciudad, 68 19 15 60. Muy bien. Y Caro, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy demasiado feliz de que Sandra esté con nosotros. Yo no sé si tengo buena señal en este momento. Te escuchamos muy, muy bien. Oh, qué Sí. lindo, qué ganas de tener ese restaurante acá cerquita de nosotros, Rap. ¿Te imaginas lo lindo que sería? Así es. ¿Y qué te pareció? No sé cuánto escuchaste, pero la escuchaste a Sandra. Te cuento que conocer a Sandra es algo, es como un soplo de aire fresco y puro, porque tiene una bondad y una humanidad de la que ella hablaba muy, muy grande. Es que ella está conectada
con su pasión y se nota. Entonces, creo que cada plato es un reflejo de todo el amor y la dedicación que ella le pone al prepararlos. Yo de solo escuchar me imaginaba esas recetas cocinadas con tiempo, me encantó la idea de preparar cosas antes y después agregarle algo nuevo, ahora que viene el Día de Gracia en este país, y hacer un cambio y preparar cosas así, está hermoso. Sandra, te felicito. De verdad creo que Gracias, Caro. tienes, sí, va a ser una cita más que obligatoria si algún día vuelvo a Buenos Aires, y me encantaría conocerte, y por supuesto a todas las personas, mis familiares chilenos que viajen a Buenos Aires, les voy a recomendar tu restaurante. Gracias. Y Qué lindo. sabemos que, bueno, hay 2 horas de diferencia con Argentina. En Argentina ahora están ya acercándose al mediodía y es el momento de Sandra. Tiene que ir al local para las comidas de mediodía. Así que Sandra, muchísimas gracias de estar aquí con nosotros en la revista Al Aire y de compartir un poco tus aventuras, tu espíritu, tu humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, a ese proyecto que tienen allá y bueno, bienvenido siempre. Bueno, un gusto muy, muy grande. Así que ya lo saben, si están por Buenos Aires, eh, no se olviden, pueden buscar en Instagram mercadodelasranas.ba y ahí van a tener toda la información, el número de teléfono y la dirección para ir a este hermoso local de comidas naturales, caseras y saludables y sobre todo riquísimas. Caro, Bien, gracias, ¿eh? chao. Sí, muchas gracias. Chao. Qué lindo, Ralph. ¿No te dio hambre? A mí ya me dio hambre. Sí, fue una experiencia muy, muy agradable la que tuve con mi hija cuando estuvimos ahí. Y algo que Sandra está todavía aquí con nosotros, y yo te cuento, a mí Sí. me quedó algo pendiente de esa vez, porque Sandra vino a la mesa y nos dijo, bueno, estos son los platos del día de hoy. Y ella dijo, todo es casero, lo preparo en el momento. Y en el menú que ella nos dio, mencionó los ñoquis. Y yo soy un apasionado Ah, sí, de los ñoquis, realmente. Y cuando dijo ñoquis, yo ya dejé de escuchar el resto. Todo. Es claro. Pero después ella terminó de decirnos el menú del día y todo, y yo me puse a pensar, pucha, llegamos casi media hora, 40 minutos más tarde de lo que habíamos dicho. Si yo le digo ñoquis ahora y los ñoquis, si los va a hacer a mano en el momento, son trabajosos los ñoquis, ¿verdad? No es una cosa así. sí. Entonces dije, no, mejor voy a pensar para mí dentro, mejor pido otra cosa. Pero para la próxima vez que esté ahí, Sandra, ya te voy adelantando, te voy a pedir los ñoquis. Ñoquis con estofado, fabuloso. Oh, qué rico. Qué Bueno, rico. ahora, por ejemplo, desde hace un mes estoy haciendo otro plato que también lo hago en el momento, que es una polenta verde. Ah, Y Oh, ahí wow. juego con distintos estofados para ponerle como Agregar. el complemento. Ajá. Ay, me encanta ese plato que ¿Y, estoy y, haciendo. y cómo hacen la polenta verde? ¿Qué hace que sea verde? Le hago, le hago o espinaca o brócoli. Hago una crema Ah, qué y rico. le agrego al agua donde voy a cocinar la polenta y queda verde. Queda Claro, verde, claro. queda con un aporte de verdura, es fantástica. wow, vamos a tener que probar esa polenta verde desde ya. Sandra,
Vos recorriste distintos países, mencionaste entre esos Italia cuando estabas viajando como mochilera. Lo vuelvo a repetir porque no sé si Caro no escuchó esa primera parte del programa, pero la mejor polenta que yo personalmente comí en toda mi larga vida fue en la ciudad de Milán. Esa fue la mejor Ah, polenta, mira, así que ahora tengo que ir a probar la polenta verde del mercado de las ranas. Si va es a que ser la está, segunda mejor polenta. no, la primera. Pero también tenés que recordar que depende de la época del año que vayas, Rob, porque esto es la magia de este mercado de las ranas, que no siempre vas a encontrar el mismo plato. Claro, No, seguro. Pero hay cosas que empiezan a instalarse dentro de mi menú, ¿no? Sí, sin duda. Y trato de alguna forma de mantenerlo. Les Por supuesto. voy, lo Los voy honras. ayornando según la estación, pero es como los ñoquis, ahora va a quedar un poco la polenta, ¿viste? Porque también Ah, son platos que empiezan a ser como a tener como una identidad del lugar. identidad, claro. Está buenísimo. Así que bueno, sí, para mí también. O sea, la cocina evidentemente no se aprende rápido, lleva tiempo, en lleva todos los tiempo y sentidos, ¿no? experiencia y te tiene que gustar. Claro, Si no claro, te claro, porque gusta, si no se vuelve algo muy mecánico, ¿viste? claro, te tiene que gustar. Entonces, eh, claro, y yo me doy cuenta cómo pasa el tiempo y voy definiendo estilos de cocina, determinados platos, y me parece genial porque experimento la evolución, algo tan importante para la subjetividad, ¿no? Y de repente la puedo experimentar en una actividad que realizo a diario, ¿no? Y luego está el recibimiento que me hace el otro cuando lo come. Y ahí viene la devolución. Entonces, para mí, la verdad que ya te lo vuelvo a decir, tardíamente encontré esta actividad, esta tarea, este lugar en el mundo y, y la verdad que estoy súper satisfecha, ¿no? A pesar de que a veces le tengo que meter 15 Ujú. horas de laburo, como decimos acá, eh, pero igual vale la pena. Pero Y Sandra, acá, sí, disculpa, Caro. Rap, ¿no crees que todas las experiencias que has vivido hasta llegar a este punto de tu vida en el que de una manera lo plasmas en la comida, eh, tenían que ocurrir para que puedas lograr lo que estás, si lo hubieras hecho más Tal joven, cual, tal cual. no hubiese sido lo mismo? Sí, tal cual. Sí, sí. Por eso, llegó en el momento que tenía que llegar. Y qué linda esa foto. ¿Es el local? ¿Es el Ese es el restaurante? Ese es el local. Sí, local. vamos a volver Sí, a Ah, qué ponerla, sí. los que linda. nos están siguiendo por YouTube. Y Sandra, cuéntanos un poco en las vitrinas que están al costado en las paredes del Sí. local. Tú tienes muchos recuerdos. Cuéntanos un poquito qué es lo que hay en esas vitrinas. Bueno, no solo son recuerdos, en realidad son objetos que a veces, bueno, muchos, los cuadros, por ejemplo, vinieron de la casa que tuvimos que desarmar de mi padre cuando se murió 2 años antes de yo poner el restaurante. O sea, ahí sí son recuerdos. Eh, y después hay cosas que hasta la misma gente me trae, ¿no?
me dice, ¿te gusta esto para que tengas en el local? Y bueno, y entonces de alguna forma se fue como conformando, ¿no? Em, que bueno, que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, el lugar está abierto a, a ser vivido, a ser habitado, ¿no? De distintas formas. Tengo muchos abanicos, que me encantan los abanicos. eh, Así que sí, eh, tiene todos sus detalles. Tengo muchas plantas, que me parece fundamental también, que estén ahí teniendo vida, ¿no? Claro que sí. Y Sandra, te agradecemos muchísimo que te hayas quedado aquí para que podamos seguir hablando del mercado de las ranas. Yo estaba preocupado de que tenías que llegar al local antes Sí, del mediodía. ahora sí me voy, ahora sí me No, voy. bueno, Sí. ya estamos llegando Bueno, igual al final mira, del al programa. final Sí, es como últimamente a algunas personas les digo, algunos se quedan un poco choqueados, ¿viste? Pero a mí me parece fantástico. Se lo robé a unos españoles que son tan oportunos para decir las cosas, que digo, me preguntan, ¿y cuándo abrís? Bueno, abro cuando llego y me voy y cierro cuando me voy. Esa es la muy mejor bonito, manera de definir mi horario. muy Es que es bonito. así, soy yo la que está todo el día, ¿me entiende? Claro. Entonces, la verdad, a veces el retraso es porque estoy haciendo compras, para el local, para la comida, ¿no? Y así que bueno, abro cuando llego y cierro cuando me voy. Hermoso, me encanta esa frase. Ya Está creo que la linda. vamos a ir usando por acá. Así es. Un abrazo muy, muy grande, Sandra. Bueno, gracias. Ahora sí, corto, ¿no? Sí, gracias. Chao, chao. Mucho éxito. Gracias, nos vemos. Chau, chau, Chao. Caro. Chao, chao. Qué linda. Así es, Caro. A ver, Una cierro. persona, una persona muy, muy agradable para estar y Ay, no puedo cerrar. compartir. Eh, a ver, te vamos a ayudar acá. Ahí está. Así es, Caro, viste, una persona muy, muy agradable para compartir vida, realmente. No, sí, está llena de energía, llena de historias. ¿Te imaginas sentarte con ella después que cierres el restaurante, tomarte un vino y escuchar todas sus historias por el mundo? Está hermoso. Claro, claro, y nosotros que llegamos más tarde fuimos los últimos comensales que estaban ahí. Entonces, cuando ella nos trajo los platos, que terminó de prepararlos, servir, la invitamos y vino y se sentó con nosotros. Y entonces conversamos, así se armó como una reunión familiar con Sandra. Así que sí, todo casero, todo el pan casero riquísimo también y la comida ni que hablar. Pero no solamente el gusto, el aroma cuando te trae el plato, el aroma es ese aroma así embriagador que te entra por la nariz y pero te abarca todos los sentidos. No sé cómo explicarlo, pero es algo muy, muy especial. Es todo el ambiente, su presencia y sus platos, que crean un ambiente realmente especial. Y esto es la revista al aire y estamos llegando, Caro, al final. Tenemos los últimos 5 minutitos acá. Eh, y para los que nos siguen, ya todos saben que nosotros grabamos los días viernes y el programa sale al aire en YouTube el mismo viernes, es decir, hoy mismo ya va a estar en YouTube, pero en radio sale a partir del sábado entre el domingo
y el jueves. Y el domingo hay elecciones en Chile. Sí, la primera vuelta yo creo. La primera vuelta, ajá. Sí, no, está, tú sabes cómo son, cómo es la cosa ahora en todo el mundo, muy polarizado, entonces es muy difícil que, que salga un presidente o una presidenta en la primera vuelta. Vamos a ver qué pasa, Rob. Mm. Y desde aquí nuestro granito de arena para pedirle a todos los chilenos que realmente salgan a votar, que voten, que ejerzan el don de poder votar y que piensen muy bien a quién van a votar y las consecuencias que el voto tiene. Y lo dice alguien del país hermano y vecino de Argentina que también ha votado con mucho ausentismo y que hoy en día está viendo las consecuencias para mí y para la mayoría de la gente nefastas de un gobierno que fue elegido democráticamente. Pero el mensaje es siempre salir a votar, no hay vuelta que darle. Es lo mejor que tenemos para elegir a quienes nos tienen que dirigir. Eh, ¿Quiénes son los principales candidatos, Caro? Bueno, tienen a Ojara, que es más cercano a la izquierda. Está Matei, que es más cercano a la derecha, pero también un poquito más centro. Y Kast también, que ha repuntado con más eh, este último tiempo, que es un poquito más de derecha que Matei. Y después hay otro que es extrema derecha, que es Kaiser, que para la sorpresa de muchos ha subido mucho en las encuestas. Entonces, para resumir un poco, hay tres de derecha muy fuerte y uno de izquierda. Wow. Y hay más candidatos aparte, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hay dos más, creo. Entonces, que no tienen tanto peso como los tres de derecha, por así decirlo. Claro, claro que sí. Bueno, Entonces, en la primera vuelta, yo creo que pasaría Jara y posiblemente Cast. Y ahí vamos a ver quién los apoya a ellos para la segunda vuelta. quiere decir que polos antagónicos totalmente, Sí, 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 sí. totalmente, Siempre ha sido así desde que comenzó la democracia en Chile. Nos hemos ido a los extremos. claro. Bueno, muy bien, Caro. Y así vamos terminando este programa del día de hoy. No tuvimos reflexión del día, lo dejamos para la próxima semana, pero tuvimos más que reflexiones por parte de Sandra Marina, que está en la revista del mes de noviembre, en la sección Mundo Nómada. Les recomendamos que vayan a verla. Si aún no la reciben, vayan a www.abclatino.net, sección multimedia, la revista. Y Caro, nos vemos entonces la próxima semana. Sí, estamos en contacto, Rob. Muchas gracias. Y Saludo a toda la audiencia. gracias a ti. Y la próxima semana, Galería de Arte. A no perderse eso. Chao a todos. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.